Y bueno, damos gracias a Dios, esperando que alguien se anime, acérquese con nosotros. Y yo le voy a pedir ahora que se ponga de pie para recibir la palabra. Le voy a invitar a que abra conmigo la escritura para poder recibir el consejo de la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro profético de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vaya conmigo, por favor, y vamos a leer la palabra en esta hora. Capítulo 3, el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Y hoy vengo creyendo en que Dios va a hablarnos. ¿Cuántos dicen amén por eso, amados? Dice el escritor, vamos a leer los primeros 3 versículos solamente. Y dice la escritura así, en el nombre del Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Diga conmigo, Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, diga conmigo, vigilante. Y afirma las otras cosas, diga conmigo, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús, quien es honrado en esta casa y reconocido como la máxima autoridad y nuestra cabeza, queremos hoy, Señor, pedirte que sobre este lugar cualquier obra del enemigo, cualquier cosa que se ha levantado que quiera perturbar nuestra mente y nuestro corazón, sea reprendido en el nombre de Jesús, y que por tu palabra, la cual no vuelve vacía, puedas ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Tú dijiste, tenemos la palabra profética más segura, Señor, que pueda ser ministrada cada familia en este lugar, y que donde quiera que vaya tu palabra pueda traer vida, paz, seguridad, gozo y alegría. En el nombre poderoso de Jesús, y todas las familias en ti sean benditas, y Señor mío, reciban las bendiciones que tienes reservadas como herencia para tus hijos. Los que lo crean, dale un aplauso y dale gloria a Dios al Señor en su casa. Dáselo fuerte, porque Él vive y reina para siempre, para siempre, para siempre. Su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Tome tu lugar, amado, por favor, en esta hora. Y hoy vengo con el manto profético para hablarte una palabra profética que Dios habló a la iglesia en Sardis. Y la escritura nos enseña que Sardis significa príncipe del deleite. Príncipe del deleite o príncipe del gozo. Y esta semana que estaba meditando y pidiéndole a Dios, después de nuestros campamentos, después de todo este proceso que vivimos de grande actividad y de constante actividad que tuvimos, le pedí al Señor, háblanos a la iglesia, porque me quedé profundamente impactado lo que la semana nos vino a hablar la semana pasada el siervo de Dios, porque nos habló de cosas muy básicas. Nos habló de orar, de leer la Biblia, de tener hábitos. Y yo le decía al Señor, tú nos conoces mejor que nadie. ¿Por qué tuvo que venir a recordarnos cosas tan básicas? ¿Será que no las estamos haciendo? ¿Será que tú, que conoces todas las cosas, sabes que hemos descuidado eso?
Y meditando en mi corazón, meditando en eso, esta semana realmente fue una semana donde fui confrontado en mi espíritu, donde hubo una crisis en mi corazón. Y le decía a Dios, háblame. Y Dios me habló de una palabra y me habló directamente hacia esta escritura, donde hablaba de la palabra afirma las cosas que están por morir. Dile a mi pueblo que afirme las cosas que se están muriendo. Y por eso te digo que vengo como con un manto profético para hablarte de cosas que Dios está viendo y que nadie conoce, y que a veces solamente Dios conoce, que hay dentro de nuestro corazón. Y en la escritura habla que el mensaje es enviado a la iglesia del príncipe del deleite. Y yo quiero que pongas ahí tu nombre, porque la Biblia nos enseña que cuando la escritura habla en primera persona hacia nosotros, porque es una espada que corta en varias direcciones. Primero corta, dice, en una dirección y en la contraria también. Entonces es una palabra para ti y para mí. Y esta palabra que Dios habla a la iglesia de Sardis, me llama la atención que el escritor, antes de decirle que afirme las cosas que se están muriendo, la Biblia dice que le habla y le dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas, y dice: yo conozco tus obras. Diga conmigo, obras. Amado, Dios conoce todo lo que tú y yo hacemos. Todas las cosas que tú y yo pensamos, Dios las conoce. Todas las cosas que tú y yo hacemos en público y en privado. Y Dios, que conoce todas las cosas, nos enseña su palabra, que dice a esta iglesia específico, al príncipe del deleite, al príncipe del gozo, Dios le está hablando y le dice: yo conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando meditaba en eso, amado, porque hay muchas cosas que pudiéramos hablar de las 7 estrellas, que pudiéramos hablar de los 7 candeleros, de los 7 espíritus, pero lo que quisiera en esta hora transmitirte es algo que Dios habló a mi corazón para hablártelo a ti. Y dice así el escritor, que cuando está hablando de nombre de que vives, quiere decir que hay gente que a veces aparentamos que estamos bien, pero por dentro nos estamos muriendo. Que aparentamos que estamos vivos. Cuando dice nombre de que vives, quiere decir que tenemos el nombre de cristiano, de alguien que recibió a Cristo. Que podemos decir: yo soy cristiano, pero por dentro me estoy muriendo, y nadie conoce eso más que Dios. Y dice la escritura que cuando le está hablando de esto, yo puedo encontrar algunos sinónimos, y puede ser que por apariencia, porque nos da miedo que alguien sepa lo que hay dentro de nosotros, o por descuido, hay cosas que ya se murieron, que ya perdimos, que ya no están, o que estamos a punto de perder. Y con la unción que Dios ha puesto sobre este lugar, proféticamente quiero decirte que Dios sabe las cosas que están por morirse en nosotros. Por eso le habla a la iglesia: antes de que se pierda todo, antes de que se acabe, afirma las cosas, afirma tu vida, afirma tu corazón. Y puede ser que sin darnos cuenta, porque a veces la rutina, las cosas que hacemos, nos hacen descuidar ciertas áreas de nuestra vida, o no ponerles atención, o dejar de hacerlo porque ya nadie lo hace. Pero Dios hablaba a mi espíritu y me decía: hay cosas que has dejado de deleitarte, que la gente se ha dejado de deleitar. Y pudiéramos decir: yo soy un cristiano, pero mi nombre de vivo se está muriendo. Y cuando vemos
al príncipe del deleite, amados, encontramos en la escritura y podemos irnos a la historia de Adán y Eva. Adán y Eva vivían en el mejor lugar que había para ellos, amados. Un lugar creado por Dios específicamente con todas las cosas adecuadas para que ellos vivieran ahí. Para que fueran felices, para que no hubiera pecado, para que no hubiera problemas, para que no hubiera situaciones de pleitos, para que no hubiera desavenencias entre ellos. Era un lugar perfecto. Por eso se le llamaba Edén, o lugar de placer. Y el Edén, la Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva estaban en ese lugar, llegó un momento en que se empezaron ellos mismos, amados, a desvalorar lo que tenían. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Y como dice el dicho, hasta que lo vemos, ¿qué? Hasta que lo vemos, ¿qué? Perdido. Adán y Eva perdieron el huerto, perdieron su posición, perdieron lo que Dios les había dado. Y la Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ahí donde Dios hablaba con ellos, donde Dios les había puesto todo para que ellos trabajaran, para que vivieran con gusto, con gozo, para que tuvieran todos sus recursos, para que pudieran gobernar sobre esta tierra. En ese lugar, dice la Biblia, que comenzaron a sentir la voz del enemigo para decirle: ¿a poco esto es todo? Tú puedes más. Y empezó Satanás a trabajar en su corazón, como trabaja muchas veces en muchos de nosotros, para no valorar lo que hoy tenemos. Y yo estoy aquí hablándote de lo que el Espíritu Santo conocía de Sardis. Y el Espíritu Santo le dice a esta iglesia: sé vigilante. Yo quiero alertarte, iglesia, para que velemos, para que desperdice una versión, la nueva traducción viviente: despierta y fortalece o afirma las cosas que se están muriendo. Yo quiero hablarte de algunos puntos específicos, de cosas que Dios hablaba a mi corazón que se están muriendo dentro de nosotros. Y encontramos, hermanos, que como Adán y Eva podemos llegar al momento de decir: ¿por qué la regamos? Adán y Eva perdieron el huerto, ya no pudieron entrar al huerto. Y cuando hablamos de deleite, el huerto o el Edén es eso, un lugar de placer o de deleite. A veces perdemos nuestro Edén, perdemos nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres. Y el Edén que estamos viviendo, el enemigo viene a engañarnos para que lo perdamos, amados. Porque toda la intención del enemigo no era ni que fueran mejores, ni que estuvieran mejor, ni que ellos prosperaran más. Era sacarlos del huerto. Y la única manera de sacarlos del huerto era que ellos pecaran. Hoy en día es la misma estrategia. Dios está sacando a miles y miles, haciendo que nos cansemos de estar con Dios, que nos aburramos de estar con Dios, que nos sintamos como que algo nos falta. Pero la Biblia dice que estaban completos. Adán y Eva estaban completos, amados. Pero llegó una semilla de insatisfacción. Y yo quiero hablar de tu espíritu esta hora. ¿Habrá algo que Satanás esté sembrando donde te sientas insatisfecha, insatisfecho? Donde te esté llevando al punto de decir: no vale la pena que sigas aquí.
que estés aquí, que estés en esta posición. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia nos enseña, en Génesis también, que cuando Dios se le aparece a Abraham y a Sara, Dios se le aparece con una intención y le dice: van a tener un hijo. Cuando la Biblia dice, capítulo 18 de Génesis, habla y dice, cuando llega el Señor con Abraham y está hablando con él, dice que Sara escucha la conversación. Y Dios le dice: dentro de un tiempo van a tener un hijo. Y la Biblia registra, amados, que Sara se ríe. Usted conoce la historia mejor que yo. Pero en la risa que ella dice, hay una frase que coloca y que habla de lo que hay dentro de su corazón. Y en la frase dice: volveré a tener deleite con mi esposo. Volveré a tener placer con él. Y eso nos habla, amados, de algo que nos enseña la Escritura, que sucede en muchos matrimonios. El padre de la fe había descuidado su matrimonio. El padre de la fe, porque podemos estar en la iglesia y descuidar nuestra familia. Y la Biblia habla de que Eva dice eso y Dios dice: ¿por qué se ríe Saraí? Perdón, estoy hablando de Saraí. ¿Por qué se ríe Sara? Y es tremendo, porque cuando tú profundizas, está hablando de ese Edén, de ese deleite. Ella está hablando precisamente de eso que ya no existía en su casa. Y hoy estoy aquí como príncipe del deleite, o como una llamada de voz profética para hablarte a ti que eres el príncipe o la princesa del deleite, decirte: algo está pasando en los matrimonios que están perdiendo el deleite de estar juntos, de decir: estamos casados, somos una familia, un matrimonio. Porque cuando a Sara y a Abraham le perdió el deleite, ella se queja, o más bien hace una expresión de decir: ¿a poco va a poder volver a ser? O sea, hace tiempo que yo ya no siento deleite, ya mi esposo no está conmigo. Y cuando yo meditaba en eso, amados, la Biblia dice también ahí en la Escritura, vaya conmigo a Proverbios 12, verso 4, si lo tiene ahí para que usted pueda ver. La Biblia dice que Dios, cuando le habla también a la iglesia, le está diciendo: ten cuidado y no permitas. Cuando le habla también ahí más adelante en el verso 11: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y lo quiero llevar al punto de vista familiar. La corona, aquí había un, dije: ay, me lo dejaron bien padre para una ilustración. La corona es un símbolo de la mujer. También es símbolo de los nietos. También es símbolo de sabiduría. Pero hoy vamos a hablar de la familia. Y la corona, según lo que dice aquí, que hay una advertencia de parte de Dios para decirnos a nosotros: retén, cuida lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Varones, quiero hablarle al varón primero. Tú y yo tenemos que entender que la mujer es una corona que Dios nos ha permitido tener. Y Proverbios capítulo 12 verso 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Hay dos clases de mujeres que habla la Escritura: la necia o la sabia, o la virtuosa o la mala, que dice esta versión. Dice: pero la mala mujer es una carcoma en sus huesos. O sea, una mujer del reino, una mujer sabia, una mujer de Dios, se convierte en una corona. Ahora, todos nosotros sabemos, hermanos, que según bíblicamente hablando, el hombre es cabeza de la casa.
Dice amén. A ver, ¿cuántos hombres están aquí? Dice amén. Tú eres cabeza de la casa. La mujer que diga yo soy el cuello, estás en una función diferente, hermana. Porque la Biblia dice que tú debes de ser corona. Y la corona la lleva el rey para mostrarla, para enseñarla, para lucirla. ¿Cuántas mujeres dicen amén por eso? ¿A quién le gustaría ser una mujer que sea lucida por su esposo? A ver, ¿cuántas dicen amén? Muy poquitas, hermano. A ver, de este lado, ¿cuántas dicen amén? Aquí sí hay más. Aquí sí hay fe. A ver, de este lado, ¿cuántas dicen amén? Más o menos, hermano. Como que no les gustó mucho, pero la Biblia dice que la mujer es una corona. Y la corona, amados, se convierte cuando es virtuosa. Y la Biblia nos enseña que cuando una mujer toma las virtudes del reino, se convierte en eso, en la cabeza de su marido. El rey va a mostrarte, te va a sentirse orgulloso, porque el rey se pone su corona cuando está orgulloso de la posición que es. Varones, la Biblia dice que si algo desea Dios es que amemos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Que el que ama a su mujer muestra que nos amamos nosotros. Y no quiero que nadie diga amén y levante la mano. Lo más le quiero decir, ¿tu esposa siente que la amas? ¿Tu esposa siente que la estás luciendo? ¿Tu esposa siente que la amas como te amas a ti? Miren la panza que hay. A ver los varones, mírense su pancita. Esto habla de inversión, hermano. Inversión de buenos tacos, inversión de buena comida, de postres. ¿Dice amén? ¿O dice ay? ¿Inviertes en tu esposa? ¿Si inviertes en ella como inviertes acá? Ve la ropa que trae. ¿Inviertes en tu esposa como tú inviertes en ti? Porque la Biblia dice eso. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando no amamos a nuestras esposas o no mostramos, porque uno puede decir, no, pastor, ella sabe que la quiero. Pues a veces no. Una corona es una posesión preciada. No la guardas en cualquier parte, no la tienes olvidada, no la tienes ahí arrumbada. Una corona a veces hasta tienen estuches especiales. Y Dios hablaba a mi corazón y quiero que tú lo sepas, varón, porque yo vengo a decírtelo de parte de Dios, que Dios desea que tú coloques esa posición que tiene tu esposa para que la pongas para mostrársela a los demás y que sepa ella que tiene una posición especial, no solo en tu corazón, sino también en tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso, amado. ¿Por qué nuestra cabeza? Porque ella debe de ser parte de nuestro pensamiento. Hoy tenemos un ataque tremendo en la mente de los varones. Espérenme ahorita, amadas. Ahorita hablamos con las mujeres. Pero hay un ataque terrible en la mente de los varones, que Satanás te roba la imagen de tu mujer, la imagen de tu esposa. Jóvenes que se van a casar, tú tienes que entender que si te vas a casar es para tener una corona que mostrarle a esta sociedad. Porque la Biblia nos enseña que Efesios capítulo 5, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo.
Si tú gastas más, o más bien no es gastar, si tú inviertes más en tu apariencia física que en lo que inviertes en tu mujer, algo está mal. Si tú inviertes más en la camisa de tu equipo favorito que en lo que le compras a tu esposa, algo está mal. Si tú inviertes más en el tiempo que le dedicas a otras cosas después de tu trabajo, porque en el trabajo tienes que estar pensando también en el trabajo. Pero saliendo de ahí, tú sabes que ella ocupa una posición especial en tu corazón. Y algo que ve en Sardis el escritor es que le dice: afirma las cosas que están por morir. Hay matrimonios que están por morir. Y aquí nos enseña la escritura que mucho es porque nosotros no hemos afirmado las cosas. ¿Por qué se enamoró de ti? Por algo que admiraba que hacías. No dejes de hacer lo que ella te admiraba hacer. ¿Por qué se enamoró de ti? ¿Por qué escogió estar contigo y no con otro? ¿Por qué escogió estar contigo a tu lado? Gracias, hija. Señor te lo pague con un buen esposo. Aunque no digas amén. ¿Por qué escogió estar contigo, pasarla contigo y no con otro? O con el que la pretendía, o con el que estaba en la escuela, sobres, o con aquel que estaba ahí insistiéndole. ¿Por qué está contigo? Algo te admiró, varón. Algo vio en ti que hacías, que hiciste, o que a lo mejor sigues haciendo, y te felicito si lo sigues haciendo. Pero si no lo estás haciendo, estás dejando que eso se vaya muriendo. Porque cuando seguimos haciendo, amadas, tú tienes que admirar. Y a lo mejor alguien dice: es que ya no hay mucho que admirar, pastor. La mujer sabia o la mujer virtuosa no se casó por el físico, porque las que hicieron eso, con el tiempo y con dolor, se dieron cuenta que no era lo que debieran de haber buscado. Una mujer sabia se casó o se involucró sentimentalmente con alguien porque ese hombre la conquistó. Y yo quiero que usted entienda esta parte, porque se están muriendo los matrimonios. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar. ¿Sabes por qué? Porque ha dejado de haber modelos. Tus hijas que viven en tu casa quisieran tener un hombre como tu papá. ¿Por cómo tratas a tu esposa? ¿Por cómo le hablas? ¿Por cómo la honras? ¿Por cómo la cuidas? ¿Tus hijas quisieran un hombre así? Si quieren un hombre como tú, ven conmigo, yo te invito a comer. Te aplaudo. Te debes de sentir orgulloso que tus hijas quieren a alguien como tú. Yo me acuerdo de mi esposa, ella me hablaba de su papá. Ella me decía lo que ella sentía por su papá, lo que veía hacer en su papá por su mamá. Para mí fue un reto, porque ella tenía un modelo, una figura de su padre, en el trato, en el cuidado, en la atención. Para mí fue un reto que tenía que esforzarme. Porque hoy en día hemos dejado de tener modelos y vemos una juventud perdida, no sabe qué hacer, no sabe cómo ser, no sabe hacia dónde ir. Y en el tema sentimental peor. La iglesia de Sardis es una iglesia que perdió el deleite.
que Dios tiene que hablar con ella porque ya no había ese deleite que había antes, ya no estaba ese Edén que debería de existir. Y aunque pudiéramos hablar de todas las cosas espirituales, amado, también tenemos que hablar de las cosas que son importantes, como el amor en la familia. Porque si tus hijas no quieren a un hombre como tú, tienes que hacer un cambio grande en tu casa. Ahora, la Biblia también nos dice que la mujer tiene que aprender a admirar a su esposo. Tú tienes que decirle, a veces, amadas, con mucho respeto y amor, piensan que nosotros somos adivinos. Que nosotros tenemos que adivinar todo lo que ustedes esperan que hagamos. Y no es así. La adivinación y la clarividencia es del otro reino. Nosotros estamos en otro reino. ¿Cuántos varones dicen amén conmigo? Hombre, así se oyó. ¿Qué hubo? Usted tiene que aprender a hablar. No me gusta eso. Pero bien, hermana, no en señales. ¿Por qué estás enojada? Por nada. ¿Por qué te pusiste así? Deberías de saber. Santo Dios. Dice amén o dice ay. Otra vez, amén o ay. Es cierto. A veces piensan que nosotros tenemos que saber todo. Es que ya tienes muchos años conmigo. Amada, aprendemos lento. Si usted ve a los niños, ¿por qué cree que las niñas despiertan más rápido que los varones? Dios nos hizo así. Tenemos que aprender. Y después de mucho practicar, pues ya hacemos un buen trabajo. Pero tenemos que aprender. Tú tienes que ayudarnos. Tú tienes que ayudar en tu casa. Hijas, también ayúdale a tu papá. Papá, ya no seas así, hazle así mejor. Yo conozco hijas así, gloria a Dios por hijas así, que tienen la confianza. Pero te tienes que ganar la confianza, porque hay papás que si su hija le dice eso, ¿y tú qué te andas metiendo, metiche? Pues jamás se va a acercar contigo a decirte otra cosa. Tenemos que tener la humildad, diga conmigo humildad, para poder aprender. El príncipe del gozo había perdido el deleite. Y en la casa se pierde muy seguido cuando no somos sabios. Mujeres, la Biblia dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si no tienes sabiduría, la Biblia dice: pídesela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pídele sabiduría. ¿Cómo le hago con este hombre, Señor? Pues tú lo escogiste. Ahora hay que ayudarle. Dice amén. No las veo muy convencidas, amadas. La Biblia dice que una mujer sabia aprende a construir, no a derribar. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Porque si no cuidamos las palabras destruyen o construyen. La edificación de una casa es por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que declaramos. Amados, yo quiero que usted y yo veamos que si algo Dios quiere restaurar en esta nueva temporada es la vida matrimonial, para que la generación que viene sea una generación que sea guardada de todo lo que los padres no pudieron ser guardados antes. Por eso Dios restaura familias, para ayudarnos a construir el reino de Dios sobre esta tierra. Pero no hay reino de Dios sobre esta tierra mientras el reino de Dios no esté gobernado en la casa. No basta que sea en la iglesia, necesitamos trasladarlo a la casa.
Y en la casa es entender qué posición tenemos. Mujeres, si algo hace que un hombre se sienta realizado, si algo hace que un hombre se sienta realizado en la casa, es saber que él te está haciendo feliz. Si siempre te estás quejando, eso mina en un hombre la oportunidad de seguirte conquistando. Porque un hombre se atreve a conquistar cuando sabe que puede lograrlo. ¿Sabes qué hace que muchos hombres dejen de hacerlo? Que muchos hombres dejen de avanzar en la relación matrimonial. Cuando una mujer solo se está quejando, o el hombre dice, oye, no puedo, le digo, ay, ya vas a empezar, ay, otra vez, ay, ¿por qué no cambias? Ay, y si siempre está escuchando eso, un hombre se va debilitando en la época de conquista. Además, acuérdate cómo era cuando él empezó a conquistarte. ¿Cómo era, varones? Se reía, le daba gusto, agradecía. Y ellos ahora, ¿por qué de repente ya no hay ese afán de que el hombre quiera seguir conquistando a una mujer? Porque en la casa encontramos puro rechazo o puros señalamientos. Si algo Dios está buscando, por eso dice, afirma las cosas que están por morir. Mujer, déjate conquistar. Déjate conquistar por tu hombre. Tal vez alguna vaya a decir, ay, pues pastor, pues que dé un paso de fe, porque ni fe tiene. Pídele a Dios. Él es el que da en la casa el amor para seguir trabajando y conquistando y hacer cada uno lo que nos corresponde hacer. Encontré en la escritura Proverbios 24:3, y esa palabra Dios me hablaba para meditarla. Proverbios 24 verso 3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con prudencia se afirmará. Y cuando Dios hablaba con prudencia, vas a afirmar la casa. Tú puedes edificar, pero se puede destruir si no afirmas, si no colocas muros o columnas que afirmen tu casa. Y la Biblia dice que la prudencia, mira amados, esto es tremendo, pero una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, que no sabe quedarse callado o callada, no es prudente. Y eso derriba lo que estás construyendo. Tú y yo tenemos que aprender, porque esto es para los varones también. Hay hombres que no se quedan callados y que sueltan de su boca palabras para herir y destruir. Igual las mujeres. Si tú le dices a un hombre, tú no estás haciendo tu parte, tú no eres lo que yo pensé, tú no estás haciendo, porque a veces lo piensas, aunque no lo digas ahí, lo estás, y eso se percibe en el ámbito espiritual. Hay cosas que espiritualmente no nos decimos, pero se perciben por las actitudes que tenemos. Y si tú y yo no lo entendemos así, vamos a destruir todo lo que Dios quiere construir. Dios viene y nos quiere ayudar, pero nosotros lo destruimos. Encontré
algunos puntos principales de las mujeres o quejas de las mujeres hacia los hombres. Y algunas de las frases que más golpean de las quejas de las mujeres a los hombres son estas. Número uno, qué egoísta eres. Nunca me ayudas en casa. Eres un niñote irresponsable. No te comprometes. Nunca tienes dinero. Me dejas todo el peso de la casa a mí. Ya no me sacas a pasear. Espero que aquí no pase eso, hermanos. Pero están en el corazón. Usted diga conmigo, yo no quiero eso para mi vida. Dígalo fuerte, yo no quiero eso para mi vida. Ahora, quejas de los hombres hacia las mujeres. Pareces mi mamá. Siempre estás cansada y de malas. Nunca te alcanza con lo que te doy. Ya deja de quejarte por todo. Nunca estás satisfecha. No se puede hablar contigo de nada. Esto lo saqué de una página que no es cristiana. Pero, amados, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes. Y necesitamos el gobierno del Señor en nuestra vida para poder que la casa funcione. ¿Cuántos dicen amén por eso, amados? Mientras no esté el gobierno del Señor, vamos a pensar como piensan los que no conocen a Dios. Porque el hombre natural sigue en nosotros. El que lo hace que se apacigüe es el hombre espiritual, el Espíritu de Dios. El hombre y la mujer natural están ahí, siguen contigo, piensan igual. Pero lo que hace que nosotros derrumbemos los argumentos que viene del mundo es el Espíritu Santo metido en el hombre espiritual que es resucitado por el poder de resurrección que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios, amado? ¿Qué cosas están por morir en tu casa, en tu matrimonio? ¿Qué cosas están pasando que le tienes que decir a Dios? Señor, esto se está muriendo. ¿La confianza? ¿Tu esposa te tiene confianza? ¿Tu esposo te tiene confianza? ¿Qué cosas están muriendo en casa? Afirma las cosas que están por morir. Número dos, amado, quiero decirle, afirma tu cobertura espiritual. La Biblia nos habla de un muchacho que le pide a su papá: dame la herencia, yo me la quiero ir a gastar. En otras palabras, no quiero estar contigo, no me interesa vivir aquí, me quiero gastar lo que tú me vas a dejar y lo quiero hacer a mi manera, no confío en tu administración. Le dijo muchas cosas con eso. Me voy a ir de la casa. Cuando un hijo o una hija o un esposo o una esposa dice me voy de la casa, es porque está rodeado de tantos pensamientos en su cabeza, como estos que le acabo de mencionar. Cuando un hijo o una hija dice me quiero ir de la cobertura, no me gusta tu cobertura, es lo que está diciendo, no me gusta tu cobertura, no me gusta cómo funcionan las cosas. La Biblia dice, capítulo 15 de Lucas, que el Señor Jesús dijo: en el reino de Dios es semejante a esto. Hay hijos que salen de la cobertura. Puede ser de la cobertura de la iglesia también, puede ser de la cobertura de la vida de los padres, pero también puede ser en la vida matrimonial.
Y lo que está tratando de decir el escritor, porque Jesús está hablando de esto, Jesús dice, esta es la historia de una familia. El hijo se va porque él decide que él puede ser mejor administrador de su vida que lo que le pueden imponer los demás. Y cuando estamos hablando de cobertura espiritual, amado, a veces hay pensamientos: me quiero ir, ya no estoy a gusto. Dios me hablaba. ¿Cuántas veces antes nos gozábamos de llegar a la casa de Dios? Y hoy ya no quiero llegar. Es un pesar, es una carga. Llegaba y decía: ah, qué tremendo va a estar todo. Ahora esa alfombra roja tan fea, ¿para qué está ahí? Ya no nos deleitamos. Hemos dejado de admirar la presencia de nuestro Dios. Y la Biblia nos enseña en la historia de este hijo, que este hijo se fastidió y dijo: me voy a ir. Pero ¿sabe qué había en su corazón? Había el deseo de irse con las rameras, de gastarse un dinero que no era de él, de ser un despilfarrador y de ser un muchacho que pensaba que le iba a ir bien saliéndose de su casa. Pero como en todas las historias de aquellos que han hecho eso, te das cuenta que el fin es similar. Pero este vivió para contarlo, porque estaba a punto de morirse. La Biblia registra que este muchacho pierde todo, destruye todo, se le acaba todo, porque Dios no puede bendecir a un rebelde. Dios no puede bendecir a alguien que no está bajo una cobertura espiritual. Y la primer cobertura es la de nuestros padres. Por eso siempre tenemos que buscar la bendición de nuestros padres. Siempre tenemos que buscar que ellos nos declaren su bendición sobre nosotros. Ahora, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo estuve así. Yo sé que en ese momento no piensas eso. Tú lo que quieres es vivir sin reglas. Que alguien te imponga reglas. Quieres vivir con tus reglas. El detalle es que, como este hijo, te vas dando cuenta que al final los únicos que siempre van a estar son aquellas personas que te aman, y muchos de ellos son nuestros padres. Yo no sé si tú has llegado aquí y tú has pensado: yo ya me quiero zafar, ya me quiero ir, estoy harto, estoy harta, ya esto ya no quiero ser. Y Satanás te está metiendo poco a poco pensamiento: mira cómo le fue a aquel, uy, aquel está yendo con ganas. No, nadie te va a mostrar lo peor y lo malo que le está yendo. La gente, cuando tú ves Facebook, te das cuenta que hay una apariencia, tiene nombre de que viven, pero hay mucha muerte detrás de ellos, amados. Cuando tú y yo entendemos por qué el Señor está hablando de cobertura, está hablando porque Él sabe bendecir las autoridades que tenemos. La Biblia nos dice y nos registra que en la historia esta, amado, en la Biblia muestra cómo este muchacho dice que en un momento volvió en sí. Y gloria a Dios por cuando volvemos en sí. Si alguno de tus hijos, esposos, esposas, padres han tomado una decisión así, tiene que haber un proceso. Tú tienes que orar por ellos, tienes que bendecirlos y ayudar y pedirle a Dios cobertura, porque la Biblia dice que se salió de la cobertura. Fuimos trasladados de la cobertura de las tinieblas a la luz de Dios cuando venimos a Él. Pero cuando nos apartamos de Él, no crea que la cobertura nos va a seguir a los lugares tenebrosos. El único lugar donde Dios nos acompaña a valles de sombra y de muerte es cuando Él sigue siendo la cobertura espiritual, cuando Él sigue siendo el pastor. Pero cuando obedecemos la palabra. Por eso enseña el escritor que afirmemos la cobertura. Hay muchas personas que me han dicho: pastor, no estoy a gusto aquí.
La primera recomendación que te voy a dar: tienes que ser sincero con tus líderes. Porque dice la Biblia: hablad verdad los unos con los otros. Y tienes que expresar. Porque si no honras, lo que tú das es lo que vas a recibir. La segunda cosa que yo les digo es: siempre tienes que tener un mentor. Hasta los muchachos afuera, los deportistas, los que están en alguna actividad, tienen un mentor. Toda la gente financiera tiene un mentor. Nosotros necesitamos un mentor. Ahora, y yo le voy a decir esto con mucho respeto y con mucho amor, pero también con mucho temor: si tú no me ves como pastor, necesitas buscarte a alguien que veas y buscar a un pastor. Porque te estás perdiendo el potencial de desarrollar por medio de tu mentor. Pablo fue mentoreado por Ananías, después por Bernabé y después por los discípulos. Nunca dejó de tener un mentor, Pablo. Tú necesitas un mentor. Necesitas a alguien que pueda ayudarte a caminar en la fe, a caminar contigo en tus tristezas, en tus alegrías, a pedirle consejo. Porque si los más grandes, tú puedes checar, todos los que van a los Juegos Olímpicos necesitan un entrenador. Todos los que están en las Olimpiadas necesitan un entrenador. Los que van necesitan un entrenador, alguien que les ayude a caminar, a hacer, a saber qué hacer, cómo hacerle. Si tú no ves y haces eso, te vas a perder la oportunidad. El propósito de Dios se va a estancar en tu vida. Por eso necesitas colocarte bajo una cobertura espiritual. Hay gente que no se atrevería a decir, hay pastores que no se atreverían a decirte eso. Porque el interés de nosotros es lo que dijo Jesús: haced discípulos, no hacer seguidores solamente. La Biblia dice que este hijo pródigo se salió de la cobertura de su papá, pero reacciona al tiempo. Gloria a Dios por los que vuelven, hermanos. Gloria a Dios por aquellos que dicen: es cierto, ahí me iba mejor, ahí estaba mejor. Valoró. ¿Qué fue lo que no hizo Adán y Eva? Valoraron, no valoraron. Pero este muchacho valoró. Hoy en la casa de mi padre hay pan, hay ayuda, tienen más misericordia sus jornaleros que donde yo estoy aquí. Nadie lo ha abandonado. Él es un buen padre. Aún voy a regresar con él, aunque sea como un siervo, aunque ya no sea su hijo, pero sé que como siervo me tratará mejor que toda la bola de los de donde yo me he encontrado, amados. Y cuando él toma esa decisión, se encuentra con un padre que lo está esperando y le pone un vestido, porque dice: ese vestido ya no te sirve ahora, tengo un vestido nuevo para ti, que es la cobertura espiritual que vuelve a darle Dios a la casa de sus hijos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios amado. Tal vez tú estás pensando como muchos a veces lo pensamos y estamos a veces confundidos. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a afianzarnos bajo una cobertura espiritual, bajo una cobertura familiar. Yo entiendo que hay diferentes cosas, pero cuando obedecemos la palabra, porque a lo mejor hay diferentes circunstancias, y tú me puedes decir: yo no tengo, usted no sabe lo que estoy viviendo, usted no sabe, bueno, pero Dios sí, y Él no se equivoca en su palabra. Si te vas a ir, que sea con la bendición. Porque en la manera que sales es la manera que entras a otra etapa de tu vida. Por eso es tan importante entender lo que estaba diciendo el escritor en este concepto.
Si puedes ayudarme, Abraham, por favor. Número 3. Afirma tu administración financiera. La Biblia dice que una de las cosas que habló Jesús más de 2000 veces se habló de finanzas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús dedicó una tercera parte de su ministerio a hablar de eso? Porque es importante. Tú y yo necesitamos afirmar, y más en el tiempo que vivimos, nuestras finanzas. ¿Cómo administramos nuestro dinero? ¿Cómo administras tu dinero? La Biblia dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Vaya conmigo ahí a Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1. Nos habla de la historia de Eliseo, y uno de sus servidores, o uno de los hijos de los profetas, era alguien que servía a Eliseo dentro de la comunidad profética. Y la Biblia dice que este hombre muere, y cuando muere, la esposa va a buscar a Eliseo. Y dice el escritor: entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, o sea, era un siervo de Eliseo, mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso, diga conmigo, temeroso del Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Número 1, era un siervo de Dios, un siervo de Eliseo. Servía al maestro, o en este caso al profeta que estaba en ese momento como parte de la voz profética de Dios. Profetizaba porque era hijo de los profetas. Estaba en una escuela profética. Y dice la escritura que llega su esposa y le dice, aparte de eso, era temeroso de Dios. Era un hombre que temía a Dios. Pero número 4, nos dejó bien emproblemados. O sea, no basta que sepas profetizar, que estudies en una escuela profética o que tengas un ministerio, que tengas temor de Dios y puedas dejar en serios problemas financieros a tu familia. ¿Por qué? Porque habla de administración. Podemos venir a la iglesia, adorar a Dios, pero traer muy fuerte los problemas financieros en nuestra vida personal. Dice la escritura, era tanto el problema que le dejó financiero, que no era que nos hubiera dejado sin nada, porque hay gente que deja sin nada a la familia. Es más, los dejó tan endeudados que hasta sus 2 hijos se los iban a llevar de esclavos para pagar la deuda que tenía. O sea, podemos ser buenos cristianos, pero bien endeudados, hermanos. Aunque no digan amén. Y más vale que hablemos a tiempo de eso y no cuando ya tengamos un problemón. Porque ahora lo que la mujer viene a hacer, número 5, es, pues tú eras el patrón, tú eras el jefe de él. O sea, como que la esposa, sácame de la bronca tú. Pero el problema no era Eliseo, no era la escuela de profetas, no es que tuviera temor de Dios, no es que tuviera un ministerio. El problema era que no sabía administrarse, amados. Y eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Porque Eliseo recibe, dice, oye, se van a llevar. O sea, haga de cuenta que ella le dice, pues es tu responsabilidad, se van a llevar a mis hijos. Y
Y tenemos que ser fríos hablando, porque los números son fríos, hermanos. Yo le he dicho al Señor, el día que no nos alcance para pagar la renta, ya no rentamos. No nos vamos a agarrar un compromisón. ¿Está de acuerdo conmigo? El día que Él cierra la llave, digo, Señor, a lo mejor vas a abrir en otro lugar, pero hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Pero mi corazón no está en eso. Hay iglesias que lamentablemente por los compromisos financieros tienen que recoger 3, 4, 5 ofrendas. No, nosotros no creemos en eso. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Él nos va a suplir los recursos, hermanos, y nos va a dar para la gloria y la honra de su santo nombre, porque la gloria se la va a llevar Él, no nosotros. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Problemas financieros tenía esta familia, fuertes, grandes, graves. En ese entonces, como en muchos otros lugares, en la India que estuvo mi mamá, en la India se acostumbra a que cuando hay una situación de deuda, tú puedes ir por el hijo de esa persona para llevártela de esclavo. Todavía en la actualidad hay culturas así. Así era ahí. Ah, dejaste deudas, pues me voy a llevar a tu hijo para trabajar, para pagar la deuda. Wow, se ve terrible el escenario, pero así sucede y sigue existiendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo necesitamos aprender a administrar lo que llega a nuestras vidas. Yo le decía a los hermanos hace poco que tomamos una de las clases, y le decía, yo no sé cuánto dinero Dios va a hacer pasar por tus manos. No sé cuánto Dios te va a permitir pasar por tus manos, porque depende de tu capacidad, pero también de tu corazón. La Biblia dice que Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y él le dice, tu sierva no tiene ninguna cosa. Cuando tienes un problema financiero, tú no, amado, dejas de pensar bien. No me diga que no. Cuando tú y yo tenemos un problema financiero, estamos con la cabeza enfocada y cómo le voy a hacer y qué va a pasar y si esto, y esa es una estrategia del enemigo para mantenernos esclavos en un pensamiento. Cuando yo entendí eso, dije, tengo que pagar las deudas que tengo. Yo tenía deudas tremendas con las tarjetas de crédito, tremendas. Tenía la deuda de mi casa, no tenía un carro, el carro que tenía era prestado. Pero cuando yo empecé a entender esto, que Dios da capacidad, pero tienes que honrar los principios bíblicos. Si tú no honras los principios bíblicos, no puedes recibir la cosecha. Porque la gente dice, no, cuando tenga, lo hago. ¿Sabes cuándo vas a tener? Y a mí no me interesa. Yo no salgo beneficiado con que a ti te vaya bien, hermano. Al contrario, me da alegría que te vaya muy bien. Pero el más beneficiado eres tú. Cuando tú y yo honramos los principios, Dios se encarga de probar que Él es tu Dios. Aquí está Dani y Mitzi. Mira, estoy viendo a la princesa. Ellos vivieron un problema financiero al inicio de cuando salió a luz. No sé cómo fue, pero sé que Dios es fiel, hija. Y Dios honra a los que le honran. Y aquí está el fruto que estás aquí con tu hija. Dale un aplauso al Señor por eso, hermanos. Dios honra a los que le honran.
Quiero que vaya conmigo rápidamente porque ya no tengo tiempo para hablarle. Pero el capítulo 25 de Mateo nos enseña una gran verdad. Lo voy a leer en esta versión porque en la versión 60 no nos permite el lenguaje que utiliza con la palabra dinero entenderlo bien por nuestra cultura mexicana. Pero dice el verso 14 del capítulo 25: el reino de Dios es como un hombre que se va de viaje, y antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados a administrar. Diga conmigo: administrar su fortuna. A uno de ellos les dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y al otro les dio 1,000. Cuando tú vas al original, monedas o dinero, lo que estaba diciendo es que en el griego un talento, como dice la versión 60, consistía en 30 o 40 kilos de oro, plata o monedas de cobre. Cuando dice que le dio talentos a unos y le dio otros talentos a otro y a otro le dio otro talento, está hablando de 30, 40 kilos de oro o de plata o monedas de cobre. Era dinero. Cuando dice esto, la historia cuenta que Dios asemeja que en el reino de Dios, Dios es un buen administrador. Por eso cuida lo que tiras en tu casa, los desperdicios. Ten cuidado hasta con lo que tiras, porque Dios es un gran administrador, hermano. Él no desecha nada, Él no desperdicia cosas. Esa verdad yo la tengo clara en mi corazón. Dios es un administrador. Dice que le dio a sus siervos o a sus encargados o a sus mayordomos administrar su fortuna. La Biblia dice, hermano, que Él le da 5 talentos o 5 que serían 4 por 5, 200 kilos de oro a uno, 200, dice al otro le dio 2, entonces al otro 80, y al otro le dio de 30 a 40 kilos de oro. 40, 80 y 200 kilos de oro. La palabra clave: de acuerdo se los dio a lo que era posible que ellos administraran. ¿Cuándo te va a dar más Dios? Cuando sea posible para ti administrar más. Porque Dios sabe tu capacidad de administrar. Aquí entre nosotros está uno de los hombres que maneja una empresa grande. No está ahí porque a alguien se le ocurrió, es porque tiene capacidad de administrar una empresa. Dios te va a dar en base a tu capacidad de hacerlo, porque Dios es un Dios sabio. Y por eso cuando dice aquí que les da a ellos, y luego llega uno y al que le dio 5 le dijo: aquí están los 5 talentos o los 200 kilos de oro, pero aquí traje otros 200. Lo multipliqué. Y luego llega el que le dio 2, 80, y dice: aquí están tus 80 kilos de oro, pero traje otros 80, los invertí y le saqué el doble. Pero llega el que le dio 40, el que le dio 1, dice la versión 60, un talento, y dice: ¿sabes qué? Yo percibía, porque era algo que él pensaba, yo percibía que tú eres medio malo, o sea, eres muy enérgico, eres muy duro. Yo mejor guardé lo que me diste y lo puse abajo en la tierra. Aquí está lo que me diste. ¿Sabe qué le contestó el Señor? Eres un siervo malo, negligente y perezoso. Si tú sabías que yo soy así, ¿por qué no le diste mi dinero? Dice ahí la versión, verso 27: debiste poner mi dinero en un banco, así cuando yo vuelva tendría mi dinero con intereses. Y entonces dice que le quitó el talento y dijo: dáselo al que tiene 10.
Porque al que tiene, le vamos a dar más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Pues esa es una enseñanza poderosa, porque el reino funciona así. Cuando tú y yo tenemos capacidad, yo le digo a Dios: aumenta mi capacidad de administrar, que guarde mi corazón. ¿No te gustaría tener capacidad para administrar? Parece que no, pero yo la que tú no quieras, yo la quiero, hermano, no te preocupes. Al cabo, el que no tiene dice que se le va a dar al que más tiene. Si tú quieres que Dios te dé más, tienes que ampliar tu capacidad de administración, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo el dinero que pasó por nuestras manos, aunque no lo creas. Pero la historia nos dice que Él les pidió cuentas. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Le voy a decir cómo administran algunos. Bueno, ¿cómo administraba yo antes de conocer a Cristo? Como dijo un hermano, lo que entró, salió. Y me endeudaba más. Hay gente que así administra el dinero. Lo que entra, suéltalo, vámonos, sácalo todo. Y pide prestado. Y ese es un círculo vicioso, hermanos. Llegas a Cristo y estás acostumbrado a hacer lo mismo. Pero la Biblia dice que un principio universal de riqueza es que tú separas primero, porque Dios es primero y porque lo quieres honrar a Él primero, una décima parte para Él. Y tú lo honras a Él y dices: Señor, esto es para ti. Cuando no es Dios primero, tú dices: primero la luz, primero la casa, primero el recibo, primero nos vamos, primero la comida, primero todo. Si sobra, te doy. ¿Para quién va a ser la recompensa? Para ti, hermano. Para ti, hermana. Pero si tú pruebas a Dios, Dios recompensa. Dios recompensa. Y aunque no tengas nada y tengas un carro prestado y una casa prestada, Dios honra a los que le honran y te va a recompensar para que la gloria de Dios sea glorificada en esta tierra. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pudiera hablarte mucho de eso, pero tienes que aprender a administrar. Si tú sabes administrar, vas a evitarle problemas a tu familia. Estaba en un congreso de finanzas de un hombre que era asesor bancario en Guatemala y vino a dar una conferencia en una iglesia y fui a escucharlo. Y decía: hay gente cristiana, estaba hablando de cristianos, que ni un seguro, ni el seguro más básico, que es el seguro social, le dejan a su familia. Porque él hablaba de que tú tienes que tener un seguro de vida para tu casa. Yo decía: Señor, no me alcanza ni para la renta, ¿y quieres que ande comprando un seguro? Porque no entendía. Pero cuando tú vas entendiendo lo que pasa en el reino y lo que sucede afuera, tú entiendes que si tú te administras, Dios te honra y te ayuda. Porque si alguien tiene que ser sabio en esta generación, debemos de ser los hijos de Dios. Cuando uno se muere, lo que menos quiere es dejarle broncas a los que se quedan, ¿o no? Porque los que se quedan son los que andan y tenían para dónde y la funeraria ay, pues ¿dónde lo enterramos? Pues mejor quémalo porque ya no tiene dónde. Parece chistoso, pero es una verdad. No nos preparamos.
tenemos que ser sabios y buenos administradores. Ya vimos, podemos ser profetas, tener un ministerio, tener temor de Dios, pero muy malos administradores. Termino con esto. Príncipe de Sardis, escríbele al príncipe de Sardis, al príncipe del deleite: afirma lo que está por morir, afirma tu fe. Cuando Pablo está hablando con Timoteo, le dice: me fue bien en la competencia, lo voy a leer en esta versión, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. ¿Qué quiere decir? Que podemos comenzar la carrera y perder la fe. Hay cosas que se están muriendo y a veces es la fe, hermanos. Tal vez uno de los que está aquí dijo: pues voy a ver qué, pero yo ya no tengo ganas de asistir. Tal vez el enemigo te está robando la fe, te está robando la oportunidad de que le conozcas. Dice la escritura que él le dice a Timoteo: aférrate a tu fe en Cristo, Timoteo. Mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. ¿Conoces a un náufrago? Es alguien que está a la deriva, no sabes a dónde está, a dónde va, cómo le va, no tiene certidumbre de nada. A veces así está nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo: así hay personas que no hicieron caso y hoy no saben qué pasa en su vida. Porque Demas le dice ahí más adelante: mi colaborador me abandonó por amor a las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Perdió la fe. Había en su corazón un amor por las cosas que este mundo ofrece. Amados, tú y yo somos tentados muchas veces a la semana por todo lo que este mundo ofrece. Pero lo único que nos está provocando es que sea un espejismo, como lo vio Adán y Eva y lo sacó del huerto del Edén. El enemigo sabe cómo que tú puedes salir del Edén y dejas de valorar que tienes paz, dejas de valorar que estás vivo, dejas de valorar que alguien te puede ayudar, que tienes hermanos, que tienes alguien que te dé un beso. Dejas de valorar que Dios te ha dado trabajo, que a lo mejor no tienes todo lo que quisieras tener, pero nunca te has quedado sin comer, que Él ha estado ahí contigo, y que cuando estás triste tienes un amigo donde descansar, que Él es tu fiel amigo. Y el Satanás quiere volverlo en contra tuya, pensando que es un Dios malo, que no se acuerda de ti, que no te ayuda. Pero a lo contrario a todo eso es que Él dijo: estaré contigo todos los días de tu vida, y aunque todos te dejaren, yo nunca me apartaré de ti, porque te tengo esculpida en las palmas de mi mano. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor. Oh, Soroki así aróndaro. ¿Has perdido el deleite por estar en la casa de Dios? ¿Has perdido el deleite que tenías cuando lo conociste? Que no te importaba el tiempo, lo que querías era estar con Él. Escribe al ángel, al príncipe, escríbele a la iglesia, a los hermanos, que no pierdan el deleite, que no pierdan la oportunidad de que están bajo mi cobertura.
Cierra tus ojos y levanta tus manos. El salmista declaró: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Será que no tienes las peticiones de tu corazón porque no te has deleitado en Él? Y hoy Dios te hace, y vengo con la unción profética para decirte: regresa. Ven, arrepiéntete, busca las primeras cosas, lo que hacías antes en tu matrimonio, lo que hacías antes con tu esposa, con tu esposo, lo que dejaste de admirar o lo que dejaste de ver en él o en ella, las palabras que le decías. Ve las primeras cosas y ve lo que pasa dentro de tu familia y afirma lo que está por morir. Cuando te complacías en ayudarlo, en apoyarle, en estar con él o en estar con ella, o en decirle palabras que la edificaban, que la hermoseaban, que la chuleaban, y ahora ya no lo haces. ¿Qué está por morir? O como aquel hijo pródigo que salió de su casa y se cansó de la cobertura. Solo Dios sabe a quién estoy hablando. Pero esta es la palabra profética más segura que dice la Escritura: su palabra. O tal vez tu administración financiera ha sido un desastre y hoy le quieres decir: Señor, necesito que me ayudes. Estamos perdiendo todo. No sé qué hice, qué dejé de hacer, pero necesito que me des sabiduría. O tal vez estás perdiendo la confianza en Dios y ya no le crees, ya no confías en Él. Yo te invito a que pases, si hay alguna de estas cosas, pasa a este lugar, porque hoy le vamos a decir: afirma mi vida. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.